Hecho y Derecho se renueva para ti con nuevos bloques. Te presentamos entrevistas con los mejores especialistas opinando de los temas más importantes de la actualidad. Cinerama. Conocerás las películas clásicas, modernas y ciencia ficción que dejan huella en el cine nacional e internacional. Y en el pasaje de los libros, te informarás de las principales publicaciones, lo que no debe faltarte. Te invitamos al programa Hecho y Derecho con el doctor Alejandro Verástegui Gastelú, todos los lunes a las 5 de la tarde, por HCM Radio y Televisión. Lunes 27 de agosto de 2018. Soy Alejandro Verástegui y esto es Hecho y Derecho. El día de hoy vamos a tocar un tema importante para el interés de muchos jóvenes, muchas personas que están en trabajos informales, ¿no? Justamente el análisis que vamos a hacer es el trabajo informal en el Perú. Para esto, hoy día estaremos con dos representantes importantes del derecho laboral. El doctor Jorge Luis Mayor Sánchez, ya antes nos ha visitado, ya es conocido acá en la casa en HCM. Y también nos estará acompañando un joven abogado también que es apasionado por el derecho laboral, como es Luis Valdión. Bien, justamente sobre el tema de la informalidad, yo recuerdo un debate que tuve. Se me invitó a una radio capitalina conocida, en donde yo venía defendiendo un poco el interés de los CAS. Y uno de los que estaban también en la mesa, ¿no? Alguien que compartía la locución en ese momento, me hizo recordar un tema importante que a mí se me estaba pasando, ¿no? Y me dijo: Alejandro, pero yo entiendo que estás ahorita defendiendo el derecho, efectivamente, de los CAS, pero la gran mayoría en nuestro país no es CAS, tampoco es 728. La gran mayoría de nuestro país está en el sector informal, no tienen ni siquiera a veces un contrato. Y es verdad. Entonces es muy importante que desde Hecho y Derecho podamos analizar y tocar el tema de la informalidad en el caso peruano. La producción me alcanzó una estadística, ¿no? Que indica de que el país con menos informalidad en la región sería Costa Rica, con un 30.7% aproximadamente. Y Perú estaría con un 64% de informalidad, y según los últimos datos que me han llegado, bueno, indican que Perú estaría en un 70% en sí del sector de informalidad laboral, lo cual es un monto bastante fuerte, que estaría hablándonos de un país en donde la informalidad sigue reinando, ¿no? Tenemos que recordar que en los años 90 se dio una investigación y llegó a publicarse como libro, que fue El Otro Sendero, ¿no? De Hernando de Soto, que pudo volverse un bestseller justamente porque mencionaba que la informalidad en nuestro país es la que nos traía pérdidas económicas grandes y también un retraso económico grande en la población en general, en las familias, y que el método era justamente el atacar esta informalidad que existía en nuestro país. Lamentablemente, en el terreno laboral podemos ver de que esta informalidad ha continuado. Muchos políticos nos dan diferentes salidas, nos indican de repente habría que darles facilidad a los empresarios, no cobrarles impuestos o bajarles los impuestos a lo mínimo, ¿no? Y bueno, muchas personas también siguen hoy día con un contexto de, oye, están viniendo de Venezuela, nos están quitando trabajo, o bueno, ellos mismos se ven expuestos también al terreno netamente de la informalidad laboral. Eso lo vamos a ir analizando de una manera objetiva, sin apasionamientos, de tal manera que no perdamos la veracidad y la objetividad del programa que tenemos, ya que estamos dando un enfoque desde el derecho, ¿no? Una parte jurídica. Bien, entonces nos vamos al primer corte y regresamos con los especialistas del tema.
Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. Estamos nuevamente en Hecho y Derecho, ya estamos con el especialista, el doctor Jorge Luis Mayor Sánchez. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Ante todo, Alejandro, cordiales y muy buenas tardes. Agradezco tu gentil y amable invitación para participar acá en una nueva edición del programa Hecho y Derecho y a HCM Radio. Doctor, el tema de la informalidad es algo que parece que cuesta erradicar en nuestro país, ¿no? Es algo que se viene arrastrando. El porcentaje que hoy se está hablando de informalidad en nuestro país es bastante elevado y a veces los políticos tratan de dar alguna salida y algunas de estas han sido un tema tributario. ¿Usted cree que puede haber una salida en el terreno tributario para el tema de informalidad laboral en nuestro país? Mira, Alejandro, eso podría ser una alternativa, pero no sería más que todo en un inicio un paliativo. Las normas en todo tipo de naturaleza, tanto tributarias, mercantiles, societarias y sobre todo en el plano laboral, están dadas de manera antelada desde hace mucho tiempo atrás. Las normas ya están justamente debidamente planteadas. Muy bien, puede ser un aliciente, un estímulo, tal vez un sinceramiento, tal vez un acercamiento, tal vez para estimular que la persona justamente opten por acceder justamente a un mercado formal de trabajo empresarialmente y que esto traiga justamente incorporar a los trabajadores en una planilla decente y formal en sus respectivos empresas y en sus respectivos justamente negocios. Doctor, ¿por qué cree usted que tanto abunda esta informalidad? ¿Por qué a estas empresas o estos empresarios les cuesta tanto el darle los derechos o reconocerle los derechos que tienen los trabajadores de su empresa? Miren, yo creo que esto, mi estimado Alejandro, ha escapado ya del escenario justamente del carácter jurídico legal. Esto ya es una cuestión que va abordando la temática de la sociología jurídica o del ámbito de la antropología jurídica, inclusive la economía sociolaboral o la economía laboral propiamente dicho. Entonces, esto ya ha desbordado justamente los alcances de la normatividad de nuestra legislación propiamente dicho, y yo lo planteo que eso va a una especie de situación que forma parte justamente de nuestra cultura, justamente empresarial, por el lado de aquel que estimula y crea un puesto de trabajo a través de una empresa, y también los trabajadores que optan justamente por tener una flexibilidad tal vez un poco en la cual no están justamente saben que son conscientes que deberían tener sus derechos laborales, pero a la hora de tratar de percibir una cantidad mayor de dinero, están dispuestos justamente a renunciar a aquellos derechos que realmente les benefician, ¿no? Así es, en efecto, más parece que ya fuese una forma de vida, ¿no? Que se hubiese dado en nuestra sociedad, como que
esto es lo que hay y esto es lo que tenemos que aguantarnos, algo así, para los derechos de los trabajadores? Es algo tan institucionalizado que, mira, en contexto justamente de otro tipo de, si hacemos un parangón de lo que sucede en América Latina, desde México, atravesando América Central, el Caribe y todo Sudamérica, hasta llegar a Chile y Argentina, somos uno de los países que tienen las más altas tasas de informalidad laboral. Tú a la introducción diste un diagnóstico que está justamente elaborado en el contexto justamente de Costa Rica, pero si nosotros nos reflejamos a los estudios que hacemos desde nuestra óptica justamente nacional como Perú, veremos que las estadísticas de informalidad laboral están sobrepasando por encima del 70%, y eso siendo justamente demasiado conservadores en las cifras. Si hiciéramos un análisis un poco todavía mucho más detallado, veremos que hay empresarios que son completamente formales, pero que tienen justamente comportamientos informales. Por lo tanto, esa cifra del 70% podría incrementarse mucho más, y yo estaría justamente, sin ser tan negativo en el asunto, que tal vez la informalidad laboral en nuestro país roza ya el 80% o está sobrepasando justamente esa cifra. Claro, bueno, esa cifra la verdad es que es bastante escandalosa, ¿no? Y efectivamente estamos hablando de empresarios que sí tienen ya una inscripción en SUNAR, o sea, ellos sí tienen la formalización que han buscado porque tienen beneficios tributarios, ¿no? Pero al trabajador no se le viene reconociendo nada de esto. Ahora, el trabajador que nos puede estar viendo, o el familiar de un trabajador que esté trabajando de manera informal, no tiene contrato, de repente, doctor, usted podría explicarle qué es lo que están dejando de percibir, ¿no? ¿Qué están perdiendo al no ser reconocidos sus derechos? ¿Qué derechos son justamente los que no tiene el trabajador informal? Miren, en primer lugar, aquella persona que se incorpora al mercado de trabajo, independientemente del grupo de edad que pueda tener, ya sea un joven que busque el primer acceso a puesto de trabajo, una persona que concluye una relación laboral y inicia otra, y que va migrando procesivamente, encadenadamente de puesto de trabajo a puesto de trabajo, sin un contrato de trabajo, deja de percibir una serie de beneficios, como en primer lugar aquellos que están muy vinculados justamente a una remuneración adecuada y decente. No solamente eso, una serie de beneficios que la legislación peruana está abocada para los trabajadores ubicados justamente al régimen laboral de la actividad privada, Decreto Legislativo 728, que es justamente vinculados a percibir vacaciones, a percibir una compensación de tiempo de servicios, a percibir un pago adecuado por las horas extras justamente debidamente trabajadas y laboradas, recibir justamente sus respectivas gratificaciones acorde a ley, como son las gratificaciones percibidas por el 28 de julio por fiestas patrias peruanas, y también las respectivas gratificaciones que perciben en el mes de diciembre con relación justamente al mes de Navidad, ¿no? Justamente, ¿no? Y otro tipo de beneficios que podrían recibir, como pueden ser algunas bonificaciones ordinarias, extraordinarias, que los empleadores justamente estarían dispuestos justamente a otorgar a sus trabajadores si estos estuvieran en una planilla adecuada, decente en las empresas justamente que los contratan. Sí, efectivamente, doctor, son varios los derechos que pues no se le llega a reconocer. Los salarios efectivamente son mucho más bajos cuando están en un tema informal, porque no se le reconoce no sé, CTS, gratificaciones, no tienen un pago para el seguro social. Estamos viendo que la afectación es grande, ¿no?, para estos trabajadores del sector informal, y por el lado sociológico, como nos está indicando, también vemos de que ya es como si fuese lo normal, ¿no? Es como que se ha normalizado un estado en donde las cosas no están funcionando adecuadamente. Por el lado ya, analizándolo por el lado jurídico, ¿no?, el derecho laboral, yo veo que hay otra consecuencia, ¿no? Si estamos en un terreno informal, estamos hablando de que mucho menos inclusive se puede dar la sindicalización de esos trabajadores, ¿no? Porque en empresas donde ya tienen un contrato, ¿no?, débil, aunque sea el CAS, a veces se sindicalizan y los votan de inmediato, ¿no?, que viene sucediendo. Pero en un terreno donde inclusive no tienen ni contrato, es informal, el tema del sindicato inclusive se vuelve mucho más peligroso para ellos, ¿no? ¿Qué análisis podría darnos? Así es, mi estimado Alejandro, y así en este tipo de situación es como una situación un poco nociva, justamente para una persona que está completamente desprotegida, ajena, aislada y apartada justamente del ámbito jurídico laboral, que tiene un ropaje, una cobertura justamente de los trabajadores que están laborando para otras personas en calidad de subordinados, dependientes, y recibiendo una remuneración que no está en una planilla, ¿no?, que se percibe directamente en mano, justamente, y como tú hace un momento decías, bueno, hay una alternativa que
tal vez los trabajadores unidos podrían ser justamente constituir un sindicato y poder afiliarse y poder pues prácticamente solicitar pues los derechos laborales que se le niegan o que le coactan justamente a través de una negociación que puedan tener con sus respectivos empleadores, cosa que no se da, porque lamentablemente en un país como el nuestro la tasa de sindicalización es ínfima prácticamente, ¿no? Podríamos decir que no roza ni siquiera, llega ni siquiera al 10%. Estamos hablando que la tasa de sindicalización en un país como el Perú prácticamente bordea el 6%, es prácticamente inexistente. Entonces, si bien los trabajadores no reconocen o tienen el conocimiento mínimo de sus derechos laborales de manera individual, poco o nada podrían hacer justamente como para poder auspiciar y justamente tener esa simpatía o acercamiento justamente a los derechos colectivos del trabajo, derechos sindicales, como se le denomina en otro país. Y justamente, doctor, tal como venimos mencionando, a veces el mismo trabajador que está en la empresa de manera informal y otros trabajadores se empiezan a organizar, uno de ellos más bien acaba como que delatándolos, ¿no? Como que queriendo ser el más amigo del jefe y acaba delatando al resto diciendo, no, quieren formar su sindicato, ¿no? Quieren traicionarlo prácticamente ustedes, su confianza. Pero aquel trabajador que, digamos, juegue en contra de los intereses del mismo trabajador, de sus compañeros, ¿qué es lo que está perdiendo? O sea, ¿qué tan importante es tener un sindicato en una empresa? Actualmente, en el mundo de hoy, un mundo moderno de las relaciones colectivas de trabajo, de relaciones sindicales, vinculadas también con el robustecimiento de los derechos individuales de cada uno de los trabajadores, el sindicato forma un elemento interlocutor entre los trabajadores debidamente organizados con una dirigencia debidamente justamente sustentada que puede sentarse a platicar, a conversar, a dialogar justamente con la parte empleadora. Podrían diagnosticar justamente los problemas que afectan justamente los sistemas productivos para la empresa a la cual se encuentran laborando, inclusive proponer justamente soluciones alternativas a la parte patronal o a la parte empresarial para el mejoramiento, justamente y sinceramiento de poder justamente solucionar los problemas que pueden estar mermando el sistema productivo y que pueden estar justamente menguando justamente las ventas de las empresas, generando menos ganancias y por lo tanto menos ingresos de la empresa que podrían justamente derivarse justamente de la percepción del pago justamente de la remuneración de los trabajadores en un periodo determinado, ¿no? Entonces creo que eso es esencial, que es el mejor puente intercomunicacional entre una empresa, el tener justamente un sindicato con quien sentarse justamente a conversar. Lamentablemente en el Perú no se ve con buena manera justamente este tipo de presencias. Así es, efectivamente vemos que hay un daño que se da por el desconocimiento de los derechos que deben tener los mismos trabajadores, el daño que se da por el no saber también qué beneficios trae el tener un sindicato en estas empresas, como hemos visto también esta forma de vivir en la informalidad que el trabajador, bueno, que el empresario lo pasa a su empresa y no le reconoce los derechos de esos trabajadores. Y ahora, a todo esto, doctor, se suma una duda que viene rondando las redes sociales, ¿no? O los candidatos políticos que vienen diciendo, ¿qué tan cierto es que el extranjero que está llegando, ¿no? En el caso hoy con los hermanos venezolanos, que vienen escapando justamente de un país que está bastante colisionado, confuso, y llegan al nuestro? ¿Qué tan cierto es decir que ellos nos están quitando el trabajo? Bueno, estimado Alejandro, yo creo que esa es una visión alarmista que no se justifica ni no tiene ningún asidero justamente con la realidad justamente de cómo se está comportando el mercado de trabajo. Si revisamos algunas investigaciones serias de carácter periodística vinculadas justamente al impacto, la incidencia de la migración venezolana al mercado de trabajo en el Perú, veremos que en el impacto del mercado formal, si hablamos de la formalidad de un trabajador que debe tener todos los mismos derechos, un trabajador extranjero venezolano igual que uno peruano, solamente tiene una presencia mínima del 0.2%. No llegamos ni al 1% justamente porque tienen una gran barrera para poder acceder a un mercado. Y si estos están debidamente cualificados, tendrían que revalidar sus títulos técnicos, sus títulos profesionales, y eso toma un tiempo prudencial para poder justamente estar a la par y poder ejercer igual que justamente que un peruano que ejerce una profesión, arte, ciencia o oficio en su misma especialidad. Entonces eso es una visión muy alarmante. Lo que sí está incidiendo es que la única actividad laboral a la cual pueden hacer justamente un ingreso justamente masivo es el mercado de trabajo informal, que es justamente el mercado de trabajo o el trabajo
trabajo en la calle, en la vía pública, en las avenidas, que eso justamente a lo cual ellos acceden mientras logran justamente asentarse en nuestro país y tienen un tiempo prudente para poder, en la medida de lo posible, poner sus papeles justamente de estudios, justamente debidamente homologados, refrendados, justamente con la expectativa, en la medida de lo posible, de tratar pues de conseguir una oportunidad laboral en la misma especialidad, profesión o estudios técnicos que realizaron justamente en Venezuela y quisieran trabajar, para lo cual se formaron en su respectivo país, pero ahora en nuestro país, ¿no? En el Perú, lo cual a veces es un poco complicado también al momento justamente, y el tiempo dirá cuántos porcentajes de estos migrantes debidamente cualificados o cualificados han tenido la posibilidad de acceder debidamente al mercado de trabajo decente o formal en nuestro país. Bien, en las redes sociales, bueno, mandamos saludos. Linder López, excelente programa, que siga el éxito. Félix Vidal nos menciona justamente del tema que veníamos hablando, doctor. Dice, las empresas no dejan formar sindicatos, amenazando en despedirlos. Sí, eso es un aliciente. Creo que es una política empresarial y una mala política de decisión justamente en un grupo de empresas de justamente desalentar, inclusive motivar o inclusive auspiciar paralelamente a la existencia de sindicatos amarillos en los cuales están. Las empresas pueden notar que existen sindicatos, pero que están financiados por la misma empresa, sindicatos que no reclaman, sindicatos que no presentan justamente pliegos de negociación colectiva de manera anualizada. Entonces, y al mismo tiempo, esa situación de aquellos conatos intentos de los trabajadores que individualmente tratan de conformar una organización sindical con 20 de ellos, como fundadores de una organización sindical en la empresa para la cual elaboran, simplemente son objeto justamente de intimidación, son objeto justamente de hostilización y posteriormente de respectivo despido de las mismas. Efectivamente estamos viendo que es complicado en nuestro país, ¿no?, el tema de los sindicatos, porque hay como que un prejuicio, ¿no? Pensar que un sindicato es como ya algo netamente, son gente de izquierda, son gente recalcitrante, son gente que va a hacer problemas, pero se olvida que no es así. O sea, hay sindicatos que más bien ayudan que la empresa se mueva adecuadamente, ¿no? Hay sindicatos que van a coadyuvar a ver qué errores existen dentro del grupo de recursos humanos, ¿no? Porque un trabajador que se siente conforme en una empresa a veces prefiere quedarse en esta empresa a que ir a otro lugar donde de repente puede ganar más, pero no lo tratan bien, ¿no? Yo creo, ¿qué tan importante es, doctor, la relación humana entre el empleador y el trabajador? Bueno, tú estás hablando, mi estimado Alejandro, de la famosa clima laboral, y yo creo que las empresas tampoco les cuesta mucho retener justamente a valiosos talentos, a trabajadores que han sido justamente, en este caso, debidamente sondeados para poder incorporarse dentro de su plantilla de trabajadores altamente calificados. Entonces, ese nomadismo laboral, esa fuga de talentos también puede ser una merma que afecte justamente los ciclos productivos de las empresas. Por lo tanto, las empresas deberían tener justamente este tipo de actividades, que las empresas deberían tener al sindicato como aliados estratégicos, sindicatos que puedan proponer justamente alternativas como banco de horas, bolsa de horas, justamente para que cuando las empresas lo consideren pertinente puedan trabajar justamente en picos productivos más horas sin que en esas horas se consideren extras, pero en los periodos estacionales en que las empresas tengan menos procesos productivos, los trabajadores ya no terminan trabajando una jornada completa de 8 horas, sino tal vez 6, 5 horas y media, pero se les pagaría justamente por unas 8 horas, teniendo en cuenta que en los otros meses se trabajó por encima de ese límite de horario justamente en nuestro país. Entonces, creo que los sindicatos se convierten justamente en unos aliados funcionales justamente del comando justamente estratégico productivo de las empresas, teniendo en cuenta que el mercado es global, las empresas son transnacionales, las empresas son actualmente transfronterizas, entonces a eso apunta, ¿no?, a la búsqueda de aliados justamente en el mercado entre trabajadores debidamente organizados a través de un sindicato, los trabajadores individualmente considerados y justamente por la otra parte de la mano los empresarios para los cuales laboran. Así es. Entonces, señores televidentes, estamos viendo, gracias a la explicación del doctor Jorge Mayor Sánchez, que un sindicato no significa retraso, no significa entorpecer el funcionamiento de la empresa, más todo lo contrario. Estamos hablando de sindicatos que en su desarrollo profesional, las capacitaciones que pueden recibir ellos, van a coadyuvar a una mejor empresa. Y justamente, hablando del tema de capacitaciones, queremos mencionar de que estamos pues teniendo, ¿no?, medias becas que se van a realizar el día de hoy gracias a EGEPUT, ¿no?, del Diplomado de Derecho Laboral y Procesal Laboral, en el que justamente el doctor Jorge Mayor Sánchez es ponente del evento junto al siguiente invitado, a Luis Valdión, ¿no?, y también quien les habla.
Esto estaría comenzando el lunes 3 de septiembre y estamos hoy día haciendo regalos de medias becas por EGPUT y asimismo estamos también premiando a los seguidores gracias al doctor Osvaldo Serván, ¿no? Desde su clínica Serván, quien está regalando tomografías gratuitas, sean de tórax, de rodillas y todo esto. ¿Cómo participas? Bueno, puedes participar comentando. Los comentarios que ya tenemos ahorita en las redes sociales ya están participando. Karen Salazar, Félix Vidal, Linder López ya están participando para este concurso. Asimismo pueden llamar al 965-240660, 965-240660. Como les decía, dejar sus mensajes, qué opinan, alguna vez trabajaron de manera informal, cómo les fue, qué opinan de que en el Perú se mantenga aún este terreno informal, ¿no? Que se esté dando. Asimismo, recordarles que a las 5:50 estará indicándose quiénes son los ganadores del día de hoy de lo que se está ofreciendo. Ya la producción va a estar en interno registrando a todos los que están participando con comentarios o con las llamadas a fin de que pueda declararse a las 5:50 quién esté ganando. Listo, gracias. Justamente, doctor, la semana pasada tuvimos como invitada a Evelyn Coloma, ¿no? Y ella hizo un posgrado también en España, justamente como usted lo tiene. Y ella nos comentaba algo interesante, ¿no? Nos comentaba de que, por ejemplo, en España el tema del sindicalismo ha avanzado al nivel en que los convenios colectivos no solo se queda como un pacto entre las partes, no solo obliga a las partes, sino que inclusive ha trascendido y a nivel nacional se vienen utilizando estos acuerdos de derecho o estos derechos ganados para que puedan también ser utilizados por otros gremios, por otros sectores profesionales. Me pareció muy interesante este avance del sindicalismo. Desde el punto de vista de usted, doctor, ¿cómo cuando estuvo en España estudiando sus posgrados, cómo vio el tema de la informalidad, del tema de hoy? La informalidad laboral en otro país, ¿qué diferencias tiene con el nuestro o qué salidas han podido darle? Bueno, estimado Alejandro, informalidades existen en todos los países. Tal vez los ratios son mínimos con respecto a lo que puede darse en un escenario como el peruano, pero ahí puede descubrir que en España, un país justamente de la Unión Europea, un país primer mundo, tiene también unos ratios justamente de informalidad que puedes encontrarlos en la economía sumergida, en la economía subterránea, en la economía paralela, en el mercado justamente en la cual justamente los trabajadores, muchos pueden tener sin contratos, pero usualmente están abocados justamente a aquellos trabajadores que son inmigrantes sin papeles, ¿no? Y algunos nacionales que justamente se ven obligados justamente a acceder a ese tipo de actividades justamente laborales sin contrato para poder tener un ingreso justamente. Inclusive hay personas que teniendo un trabajo decente y formal reciben parte de su remuneración en planilla y una parte del dinero adicional en efectivo, en mano justamente. Entonces hay que tener en cuenta que la informalidad también está presente y no es solamente ajena y propia justamente de economías emergentes o en vía de desarrollo como la peruana, sudamericana, latinoamericana, sino también justamente en países de Europa como pueden ser en España. Bien, ya siendo las 5:29, nos vamos al primer corte y regresamos con nuestro siguiente invitado. Y doctor, le pido que pueda acompañarnos un poquito más de repente. A ver, vamos a ver si nos puede dar la agenda. Bueno, yo solamente agradecerte, Alejandro, por la amable y gentil invitación. Nos estaremos, invito justamente a los participantes al evento justamente que está promocionando. Y bueno, estaremos justamente acompañándolo justamente en otra edición de Muy buenas tardes, cordiales y hasta otra oportunidad. Listo, doctor. Bueno, nos vamos al corte y regresamos en el siguiente bloque. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV.
En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados, con más de 20 años de experiencia asesorando personas naturales y jurídicas, como sindicatos y empresas comerciales, en las áreas del derecho laboral, constitucional, civil, penal, seguros, arbitraje, conciliación, negociación y mediación. La satisfacción de nuestros patrocinados es lo primero para nosotros. Por eso nos esforzamos en lograr la solución de tus problemas sociales de manera rápida y eficaz. Te esperamos en el Estudio Jurídico Verástegui y Asociados para hacer valer tus derechos. Contamos con los profesionales idóneos en las diferentes ramas del derecho. Es así que vemos temas civiles, penales, laborales, constitucionales y todo lo que son los medios alternativos de solución de conflictos. Los temas de arbitraje, los temas de negociación, mediación y conciliación. Te esperamos en calle Islas Las Antillas, 165 Pueblo Libre, y también estamos en la ciudad de Huancayo, en calle Parra del Riego 442, la oficina 101A, El Tambo. Teléfonos al 961-968254, 635-5958. Y en Huancayo, comunícate al 964-80-3163. Estudio Jurídico Verástegui y Asociados. Ética y profesionalismo. ¿Necesitas un spot publicitario para anunciarte en la radio, televisión o internet? Comienza a diferenciarte de la competencia y haz crecer tu negocio grabando con Jordi Salinas Locutor. Jordi Salinas Locutor. Graba tu anuncio o comercial llamando al 956-7121-64. 956-7121-64. Voz versátil, cálida y expresiva. No te quedes atrás y ponle voz a tus ideas. Soy Jordi Salinas, locutor profesional. Mi voz a tu servicio. Sígueme en las redes sociales como Jordi Salinas Locutor. Soy Alejandro Verástegui y seguimos en su programa Hecho y Derecho. Bien, en el primer bloque estuvimos con el doctor Jorge Luis Mayor Sánchez, ya conocido aquí en HCM, siempre ya un gran invitado, ¿no? Ya lo conocen ustedes. Y ahora estamos justamente con Luis Baldión Bedón, ¿no? Luis Baldión es especialista en Derecho Laboral. Yo lo conozco ya varios años, hemos trabajado juntos por un periodo, ¿no? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Un poquito más cerca al micrófono, sin temor, ya está. Bueno, muchas gracias por la invitación, aquí gustosos para conversar, debatir sobre este problema que es coyuntura, bueno, que es actual y que ya data de varios años, ¿no? Así es. Luis, justamente el tema pues de la informalidad laboral es algo que no se está dando solución. Y cada vez que somos más pobladores, Lima va creciendo, todo el Perú va creciendo y vemos que la informalidad pues se mantiene. Y justamente estábamos analizando, ¿no? Tú estuviste viendo unos videos también, en donde los políticos, inclusive en otros países, en Colombia o acá, llegan a proponer esto de cómo solucionamos la informalidad. Ya, hay que quitarle los impuestos tributarios, todo el impuesto al empresario, de tal manera que este gasto económico que hacía va a revertirse a favor del trabajador. ¿Qué tan cierto crees que sea esto? Dependiendo del enfoque. Hay que analizar
dos aspectos circunstanciales. Primeramente es, ¿no? Hay que determinar cuál es la fuente de la informalidad, cuál es la fuente de la obtención de riqueza, pero en perjuicio de otra persona, ¿no? Okay. Podremos dividir capital y trabajo. Ya. Hay que tomar en cuenta que un trabajador ofrece su puesto de trabajo, o no, su fuerza de trabajo, porque quiere recibir un ingreso, ¿no? Ahora, ¿cómo el trabajador recibe el ingreso? Porque existe una fuente permanente o un capital que le permite pagar por su fuerza de trabajo, ¿cierto? Así es. Ahora, ¿cómo la fuerza de trabajo, cómo el capital puede acceder a ese capital? O cómo el empresario accede a ese capital, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué es lo que sucede? Usualmente el capital busca financiamiento, pero a la vez que busca financiamiento tiene que pagar su tributación. Pero ahora, ahí está el problema. Hay que tomar en cuenta que muchas veces los impuestos actuales gravan actividades de pequeños empresarios, de microempresarios. Correcto. Pero ¿qué pasa con los pricos? Los famosos pricos. Ya. Sunat, no, por ejemplo, Odebrecht, Graña y Montero, Telefónica. Ujú. Ahí existen grandes cantidades de deudas que la SUNAT no puede cobrar. Pero ¿qué hace para poder mantener su capacidad fiscal? Va a la imposición o a la determinación de grandes impuestos a las micros y pequeñas empresas. Ahora, Luis, pero a las micro y pequeñas empresas ya no existe una facilidad actual. Existe la facilidad del régimen de microempresa, Ujú. pero hay que tomar en cuenta que ese es conforme a la determinación de ingresos, Ya. ¿cierto? Pero ahora, ¿cómo eso impacta en la política fiscal de la SUNAT o del Estado? Ese es el Te entiendo, el debate definitivamente va a ser ¿no? O sea, ok, quieres favorecer al empresario, pero a favor del trabajador, pero va en perjuicio del Estado porque tendría menos ingresos desde el impuesto, Exactamente. ¿no? Habría que hacer un análisis efectivamente de qué monto estamos hablando y además de que esto sería digamos, si se dice un proyecto de ley en este sentido, ¿no? Tendría que ser perpetuo o temporal. Mira, este problema de la informalidad ya data de la época de los 80, como tú has mencionado, hasta aún más, ya casi 30, 40 años, ¿no? De ahí que se permita tratar de combatir la informalidad desde el punto de vista temporal, no creo que sea esa la gran idea. Yo no soy tributarista, Ya. pero más o menos por sentido común, ¿no? Ahora, viendo desde el punto de vista netamente del trabajo, o enfoque desde el siguiente punto, ¿no? Muchos dicen, no, hay que determinar la flexibilidad de las cargas laborales, hay que reducir los derechos laborales, ¿no? CTS, gratificación, de lo que está a la mitad aún más. No, claro, hay empresarios que si tú les propones eso, te van a decir, sí, hazlo, Obvio. ¿no? Definitivamente. Y no quiero solo bajarlo. y no solo los empresarios, grandes estudios, grandes especialistas, ¿ah? Ya. Que salen en Canal 5, Canal 4, Canal 2 y todos los canales habidos y por haber. Que lo buscan, el reducir. Pero Luis, pero eso no iría en contra de principios fundamentales del Exacto, derecho, ¿no? El tema de la exacto. progresividad. El tema está que el O enfoque sea, el derecho jurídico, adquirido, ¿no? el tema está que el enfoque jurídico tú lo vas a jalar por el enfoque económico, Correcto. necesariamente. Obviamente sí, pero estamos en el mundo de las ideas que nos va a permitir. Ah, no, en efecto, claro, Luis, porque supongamos que, no sé, se da un escenario caótico en el Perú, ¿no? Entonces ya no podría yo apegarme a la progresividad si sé que no hay de dónde. Como en los casos, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Justamente, bueno, los televidentes nos están haciendo las siguientes preguntas. A ver, Luis, vamos a ver. Bueno, Respondamos. mandamos saludos a Jenny Rojas, a William Chivilches también. ¿Qué tal? William es un abogado, amigo nuestro ya de la casa también. A ver, la pregunta es de Félix Vidal. Nos menciona, en marzo en mi trabajo hubo un cese colectivo y cese del trabajo porque otra empresa ganó la concesión. Bueno, parece que el argumento por el cese fue ¿no? Como que me ganaron la concesión y yo ya no la tengo. Ya empezamos a trabajar en la otra empresa y opté por renunciar. Pero ahora el ministerio resolvió en no aceptar la solicitud del cese colectivo.
Y nos mencionan, ¿y qué debería de pagarnos los meses transcurridos y la reposición de trabajo? Entiendo, bueno, ya el Mintra le ha dicho a la empresa que es nula el cese colectivo, tiene que pagarle los meses transcurridos y reponerlo en el trabajo. La pregunta que él nos hace es, ¿pero si yo renuncié, perdí estos derechos? Para empezar, hay que dos situaciones concretas, ¿no? Primeramente, acá existe un presunto cese colectivo. Si hay un presunto cese colectivo, hay una causal de extinción general de esa empresa. Ahora, si hay una concesión de una nueva empresa, hay que tomar en cuenta que es porque existe una razón jurídica válida de la autoridad, bueno, de la empresa, que va a ser revisada por la autoridad administrativa. Si es así, pues hay que tomar en cuenta ahora cuál es el motivo por el cual la actual autoridad administrativa ha declarado infundada el cese colectivo. Y si es así, no sé qué tan razonable sea la renuncia, si lo que se permite es ganar, que este trabajador gane su estabilidad. Claro, se pretendía que el ministerio, ¿no?, o la entidad que se ha pronunciado del Estado tendría que velar justamente por el derecho del trabajador, ¿no?, y darle todas las facilidades y más bien no entorpecer. Yo presumo que el análisis que ha hecho el Estado aquí ha sido solo con respecto a la empresa, a la originaria, ¿no?, de donde él renunció. Creo que no ha tomado el contexto general con la nueva empresa. Exactamente. ¿No? Me parece que ese es el lado que tiene. Ahora él decía, ¿pero qué sucede si yo renuncio? Bueno, justamente mencionábamos que de repente podría analizar de que esta renuncia fue inducida, ya que le hicieron creer de que era válido el cese colectivo. O sea, ya queda bastante al terreno de especulativo de parte nuestra, porque tendríamos que analizar medios probatorios, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? ¿Cómo demostrarías? ¿Qué es lo que falló? Porque a esta empresa se le anuló el cese colectivo, no pudo fundamentar bien el que ya no tenía los recursos, ¿no? Habrían muchas aristas aún libres. Ahora, yo quería aprovechar, Luis, justamente tu presencia. Luis viene analizando los casos por el lado constitucional del derecho laboral, ¿no? Los amparos y todo esto. El fin de semana estuve en la ciudad de Cajamarca dictando un curso de arbitraje y surgieron algunas dudas laborales muy interesantes. Entonces dije, voy a aprovechar el programa para tocar estos temas, ¿no? Lógicamente no eran en el terreno de arbitraje, eran netamente al terreno, digamos, constitucional con laboral. A ver. Te cuento el caso. Una ciudadana, una trabajadora, presenta un amparo laboral para ser restituida, porque fue retirada del trabajo sin justificación alguna, un típico acto de revancha, ¿no? Cuando cree que el trabajador quiere hacer respetar sus derechos y el empleador le parece, no, este es muy peleonero, mejor lo saco. La retiran a la trabajadora. Ella, dentro del plazo de 30 días hábiles, interpone su amparo para su reposición. Lamentablemente, como muchos sabemos, a veces en provincia no hay muchos especialistas del derecho laboral, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? En el lado constitucional, cuando asumió este juzgado civil con funciones de constitucional, dijo que el amparo, por este lado, la primera se dijo sí corresponde. Y le hizo ganar, le dijo, si tienes la razón, tú ganas, debes de ser repuesta. Lamentablemente el abogado del caso no pidió una cautelar y nunca la repusieron, ¿no? A pesar de que ya hay jurisprudencia indicando de que esta trabajadora, desde que ganó en primera instancia, ya debería seguir trabajando. El abogado se durmió, no lo hizo. En segunda instancia, ante la sala, revierten el voto indicando de que esto no debió haber sido analizado en amparo, que tiene que irse a la vía laboral. El presidente del Gorríos. Utilizaron el presidente Huatuco, lo que me pareció más curioso. ¿Huatuco? Sí, me pareció curioso porque no tendrían una relación directa, pero bueno. Utilizaron el argumento, pues, de que no, que esto es de la vía laboral, no de un amparo, no en materia constitucional, y rechazaron. ¿Qué te parece esto? ¿Debió haber sido rechazado? ¿No era la vía adecuada? El tema es, ustedes saben que en materia de amparo actualmente, según lo regulado en el Código Procesal Constitucional, es residual. Es de última razón, como dicen jurídico, última ratio. Así es. El tema está que aquí hay que tomar dos aspectos. Desde mi opinión, es una opinión personal mía, el presidente del Gorríos es muy restrictivo. ¿Por qué? Porque el presidente del Gorríos
¿Qué te obliga tú como juzgadora, no como parte, sino como juzgador o aplicador del derecho, ¿no? Dice, tú tienes que ver si antes de tú evaluar la vulneración de un derecho constitucional, derecho al trabajo, el derecho a la estabilidad en el trabajo, antes de evaluar tú tienes que ver si existe una vía igualmente satisfactoria. Claro. ¿Qué vía es igualmente satisfactoria? Según el presidente Elgo Ríos, sería el proceso abreviado laboral, que es la reposición como pretensión única. Claro, pero este presidente acabó pues confundiendo algunos, ¿no? Casos. El tema es lo siguiente, según el TC, ¿qué te dice, no? Que el proceso abreviado es la vía igualmente satisfactoria por cuanto en una sola audiencia vas a poder conciliar determinados puntos controvertidos y pedir sentencia. Así es. Pero el tema está, eso es un análisis netamente normativo. Ya. Pero si tú vas a la realidad donde cuando tú presentas una demanda, te programan la audiencia única de acá a 2 años, no sé qué tan idóneo sea. Claro, no, y atendiendo algo más, ¿ah? Porque analizándolo ya sí, efectivamente. Ella ya había ganado en primera instancia, ya está en segunda instancia, o sea, ya pasó buen tiempo, bastantes años. Entonces, ¿cómo es que segunda instancia va a pretender aplicarle algo para que te vayas a tu vía laboral cuando esto justamente hace que se extienda más el tiempo en el que ella no está trabajando en la empresa y no fue restituida? Y ahí está netamente vulnerando el derecho del trabajador. Hay ¿no? otro tema, ahí hay otro tema que quisiera compartir, bueno, ¿Ya? al debate si lo consideran pertinente. ¿Cuál es? Que el propio presidente Elgo Ríos te dice, hay que también tomar en cuenta la necesidad de tutela o ante un peligro inminente. Eso. ¿Qué peligro inminente? No es tan claro si ya te han sacado de tu puesto de trabajo y no puedes perseguir. La tutela jurisdiccional aquí yo la veo pues que se ha vulnerado, ¿no? Le han dicho, ¿sabes qué? Chao, no te protejo tu derecho, andate al otro juzgado. Pero eso yo lo veo como un interés de ya, me bajo la carga procesal de mi despacho, pero vulneras el derecho del trabajador, ¿no? En efecto. Y eso pasó en Cajamarca, ¿no? Sí, eso pasó en Cajamarca. El problema es que no solo es de Cajamarca. A nivel nacional. Nacional. Bueno, no puedo opinar de lo que hago, ¿no? Lamentablemente, sí, es una en realidad inadecuada que los abogados a veces vemos y que justamente pues nos dejan este sabor de injusticia, ¿no? Para los temas. Y en el tema laboral se ve constantemente esto. Es un abuso contra el trabajador, el que ni siquiera el juzgado le pueda ofrecer sentencias claras, el que se den los mismos hechos y te resuelvan de la misma manera. O sea, lo cambian, ¿no? Es que el tema está que según el precedente, los jueces nacionales de primera instancia, o sea, en materia de precedentes vinculantes del TC, tenemos que ceñirnos. Así es. Tenemos que ceñirnos a la regla. Pero ahora también hay que tomar en cuenta que si bien hay un precedente, ¿qué tan necesario es aplicar tal precedente tal como está? Entonces el principio de razonabilidad. Así es. Ahora, ¿dónde está el principio de necesidad de tutela urgente? Cuando hay un peligro inminente. Ahora, justamente hablando de esto, la ventaja fue que cuando, por ejemplo, salió el presidente Huátuco, ¿no? Muchos de los trabajadores que decían, sí puedo ganar, o su abogo le aseguraba que iba a ganar, acababan perdiendo. Y ese presidente Huátuco, por ejemplo, por lo menos el juez que tuvo la valentía, ¿no? De decir, no, yo no pienso acatarlo porque no se ajusta al caso que estoy analizando, fue el doctor Tolentino, ¿no? Omar Toledo también. Omar Toledo, que justamente destacó porque él sí se enfrentó, no tuvo el miedo que muchos jueces tienen al decir, no, viene del Tribunal Constitucional, hay que cumplirlo. El distinguish. Así es, entonces aplican el distinguish y se dan cuenta de que efectivamente, oye, tú también eres juez, ¿no? También tienes que hacer un análisis jurídico, razonado del tema para que no vulneres el derecho del accionante, del trabajador. Y hay otro tema, porque como todo es ya desde conocimiento público, el presente Huátuco puede aplicarse cuando son trabajadores que todavía están laborando. Hay trabajadores CAS, trabajadores adscritos al régimen de servicio civil, ¿no? Y los obreros municipales, salvo otra excepción que me esté olvidando. Pero la gran pregunta es, todos sabemos que el presente Huátuco se originó por un caso de contrato por servicio específico regulado por el régimen 728. Así es, fue contrato de servicio. Suplencia, fue una suplencia. Suplencia que luego devino de un servicio específico. Así es. ¿Qué tan certero podría ser a nivel constitucional en la realidad? No hablo de la doctrina, hablo en la realidad. ¿Qué tan efectivo puede ser que contratos por emergencia, contratos por inicio e incremento de actividad, que hay en el Estado, Ya. pero judicial, si te contar,
Ya. ¿Qué tan factible es que también para estos casos se puede aplicar el Distinguish? Porque el caso concreto de Huatuco fue suplencia, contrato por servicio específico. Así es. Pero ¿qué pasa con los otros contratos? Lo quisieron pegar a todos. Pues. Pero lamentablemente las actuales judicaturas, ¿qué hacen? Es simplemente, si eres trabajador que sigues laborando, no se te aplica. Si eres obrero municipal, no se te aplica. Si eres trabajador CAS, no se te aplica. Si eres trabajador que pide despido, que demandas despido nulo, causa de despido, tampoco se te aplica. Tendría que ser un caso casi idéntico, ¿no? Del original para que se tenga que dar esta aplicación. Pero es algo que lamentablemente, pues Liz, como venimos diciendo, ¿no? En la doctrina funciona bonito. Cuando digo, oye, pero aplica el Distinguish, haz control difuso. Pero la realidad es otra. O sea, el operador jurídico lamentablemente a veces tiene miedo. Está limitado. ¿No? Pero también a veces hay un temor de arriba, ¿no? Diciendo, oye, pero si no me renuevan, no me ratifican. Entonces, ese temor nosotros como abogados esperamos pues de que no sea lo que prime, sino que más bien que prime el ejercer el derecho, ¿no? Tomarlo seriamente, el tema jurídico. Es complicado, ¿no? Es una situación real, o sea, en los libros te pueden decir muchas maravillas, como yo trato de hacer, ¿no? En mis pequeños trabajos que yo realizo también. Donde digo, no, en realidad la doctrina es progresiva, permite optar mayores herramientas al trabajador para que pueda defenderse ante una arbitrariedad. Bien, ahora Luis, justamente por el tema que nos llama, ¿no? Hemos tocado de todo un poco, de repente, ¿no? Para ver el tema laboral. El tema de informalidad, ¿no? Hoy en día estamos viendo pues mucha gente que argumenta de que es peligroso el que entren nuevos ciudadanos, ¿no? Justamente con el doctor Jorge Luis Mayor Sánchez conversábamos. Él es de la opinión de que esto no representa un gran peligro porque el porcentaje en realidad aún es bajo, porque estamos hablando de que casi el 70% de la población peruana sigue hoy en el terreno de la informalidad laboral. Claro. ¿No? Entonces, esa informalidad, ¿tú cómo crees que se debería de atender desde el punto de vista del derecho laboral? ¿Qué opciones existen? Justo acá hay un dato concreto, ¿no? Hoy día el ministro Cristian Sánchez habló en RPP. Ya, correcto. Dijo que hace meses, un par de meses, el sector inmigrante que está viniendo al Perú representaba un sector no muy especial o no muy trascendente. Ya. Pero hoy día el doctor Cristian Sánchez, él mismo ha manifestado que no podemos tener tal afirmación porque ya el número de venezolanos está aumentando. Pero ahora, ojo, hay que tomar en cuenta una cosa. El discurso de Ricardo Belmont, el discurso de ciertos sectores, sectores políticos, dice que en la realidad, dice, nosotros tenemos que enfrentar a la xenofobia, porque es la consecuencia de la inmigración, la xenofobia, por optar mayores mecanismos de regulación migratorios. Pero ahora, si vamos a lo que yo dije a un inicio, ¿qué enfoque estaríamos adoptando? Solamente de enfoque del trabajo. El que viene a mi país me quita mi puesto de trabajo. Ya. El que viene a mi país está permitiendo que el empresario reduzca los salarios. Puesto que antes yo podía... Mayor competencia, ¿no? Mayor competencia, mayor el salario. Pero ¿qué tan cierto es eso? Es que el enfoque, uno de los enfoques que por ejemplo, dicen muchos economistas de la Universidad Pacífico, de la Universidad de Lima, ¿no? Dicen, ¿no? Los salarios son estáticos o son siempre permanentes. Por lo tanto, si es permanente es porque mi fuerza de trabajo o el ingreso económico que yo me genero por la fuerza de trabajo es permanente. Por lo tanto, si es permanente, si yo aumento los salarios, mi productividad baja. Y como existe una mayor fuerza de trabajo, ¿qué es lo que voy a generar? En la realidad es que el salario tiende a bajar. Pero es desde la óptica del que ofrece su fuerza. Pero ¿qué pasa con el que recibe el capital? Creo que es una pregunta válida, ¿no? Bueno, habría que hacer una pregunta válida. De todos modos, creo que macro, ¿no? Viendo qué tanto puede afectar. Ahora otro problema o tema se podría decir. ¿Qué pasa
con el régimen de la micro y pequeña empresa. ¿Desde qué año estamos con esa ley, esa norma? Ya. Desde el inicio, supuestamente, de la democracia, año de la época del doctor Toledo. Luis, pero me parece, o tú eres partidario de que demos más apoyo al sector empresarial quitándole los impuestos. Ese No es sé, uno tengo de esa los... percepción. Ese es uno de los enfoques. Lo que Ya. estoy diciendo acá es los enfoques. Para mí, debemos aquí respetar de los derechos de los trabajadores. Pero eso no sería no sé, darle mucha ayuda a los empresarios y quitarle las fuentes de ingreso al Estado cuando No, el hay tema- obras que hacer, ¿no? no, Hay cosas que hacer. No es quitarle el impuesto a los empresarios, cobrarles a lo que Ya. deben cobrarles. ¿Me dejo entender? Pero si das estas facilidades a estos empresarios, bueno, eso si hablamos de impuestos, ¿no? Porque el Impuestos. otro sería permitirles, como mencionabas, también el bajar ciertos beneficios laborales, pero eso... Siempre y cuando tú te enfoques desde la óptica del trabajo, pero si te enfocas desde la óptica del capital, Bueno, pero es que eso ya sería muy postmodernista, ¿no? Porque estaríamos diciendo que todo está bien, solo importa el lado en que yo me paro. no, te digo, depende del enfoque del análisis, pero si vamos al punto concreto es el empresariado peruano, es chicha. José Luis Jara Bautista, nuestro amigo, dice, ¿Qué dice Luis? lo que pasa es que el doctor Valdeón es pro empresa. Yo jamás, no me pueden decir eso. Ustedes saben que mira, en mis trabajos de investigación yo siempre he sido crítico de las posturas pro-liberales o pro-empresa. Sí, yo te conozco, o sea, siempre hemos estado por el lado pro sindical, Sindical. pro trabajador, ¿no? Pero yo te digo por el tipo de mensaje que nos vienes dando ahorita, ¿no? Pareciese que hubiese una especie de pro empresa. Bueno, queremos indicar que el ganador para lo que veníamos ofreciendo del tratamiento en la clínica Serván para la tomografía gratuita estaría ganándola Félix Vidal. Bien, Félix Vidal, entonces puedes coordinar en interno con la producción, ¿no? Comunicándote al número 965-240660, 965-240660, a fin de que puedas obtener el premio que has ganado, que es un tratamiento de tomografía gratuito. Tú puedes ya elegir sea el tórax, sea la rodilla, ya eso se ve con la clínica del doctor Osvaldo Serván. Y sobre el tema de los cursos, la producción ahora va a estar viendo, ¿no? Si no alcanza el tiempo, ya se comunicará en interno con los ganadores y la siguiente semana los estaremos invitando para poder ver. Bueno, nos queda muy poco tiempo, Luis. La verdad es que El tiempo ha sido cortísimo, cortísimo. Algo chiquito, que justamente los televidentes me venían preguntando y me decían, en E-Salud, tú conoces que hay un área que se llama CRUEN. Claro, creo eso. Ya. El Procas, CRUEN, ¿no? Procas. Ellos atienden una emergencia rápido, ¿no? Y luego ya los derivan a un hospital. ¿Qué ha sucedido en salud? Quieren cerrar CRUEN. Lo quieren cerrar y a todos los van a desplazar a emergencias del Rebagliati. Entonces, todos los trabajadores dicen, ¿me pueden desplazar así de la noche a la mañana a otra área porque se les ocurrió? ¿O tengo derechos para poder reclamar porque me estás desplazando a otra área? Los principios de razonabilidad. A ver, ¿cómo lo ves? Aplicaríamos. Bueno, existe ¿cuál es la causal objetiva mediante el cual se pretende cerrar CRUEN? ¿Qué ellos Ese es el dicen tema. ellos? Para que Salud quiera cerrar, no basta con que él diga quiero cerrar, ¿no? tiene Tendría que tener un determinar. argumento técnico que Objetivo. demuestre de que no va a vulnerar el derecho de los asegurados el cerrar CRUEN y que más bien la otra área crearía este derecho. supuesto. Ahí recién tendría validez. Entonces, sí, efectivamente, Luis, yo creo que tendría que haber argumentos técnicos que demuestren este desplazamiento, Por porque los desplazamientos devienen del derecho del asegurado y no precisamente del trabajador, ¿o me equivoco? Claro, por supuesto, de acuerdo contigo. Bueno, Luis, ha sido un placer volver a verte después de tanto tiempo, ¿no? El tema laboral da para debatir mucho más. Te Bastante. prometo invitarte en otra fecha para que Pues- toquemos muchos más temas. El tiempo quedó cortísimo. Gracias, Luis. Bueno, agradezco la producción a Cindy Ruiz y a Jocelyn Olarte. Por interno se estarán enterando ustedes, señores televidentes, de los ganadores de las medias becas del curso de arbitraje y del curso del derecho laboral. Nos vemos la siguiente semana. Hasta aquí hemos presentado Hecho y Derecho con el abogado Alejandro Verástegui Gastelú. Nos reencontramos el próximo lunes a las 5 de la tarde.